Si hacemos las clases, no, pues ustedes se quejarían si no hago la clase. Pero bueno, te piden eso. ¿No hay dudas? Ya, entonces voy a preguntar. Ya que ustedes no hablan, no preguntan, yo voy a preguntar. A ver, 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 a ver. María Fernanda. María Fernanda, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenas tardes. Hola, María Fernanda. María Fernanda, dime un criterio de diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada, doctora, que debe ser mayor o igual a 6,5%. ¿Ya? ¿Qué más? A ver qué más. La glicemia, ¿No? ¿cómo, No, no, doctora? no, María Fernanda. ¿Cuál es la especificidad, digamos, en eso de la hemoglobina glicosilada? Wow, la especificidad. No, no sabría, doctora. Ahí hemos dicho la hemoglobina que está bien, mayor a 6,5, pero al ladito, ¿qué tiene? ¿Qué decía? Robinson. ¿Estás ahí, Robinson? Sí, doctora, presente. ¿Qué dice? A ver, hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. ¿Dónde tiene que realizarse? ¿Dónde tiene que realizarse, doctora? En un laboratorio así certificado. Muy bien, tiene que realizarse en un laboratorio certificado. Ya. Otro criterio. Estrella. Doctora, Ya. Otro criterio para diagnóstico de diabetes. disculpe, doctora, no le escuché bien. Dime otro criterio para el diagnóstico de diabetes. Glucosa en ayunas mayor a 126, doctora. Mayor, ¿solo mayor? Mayor o igual, doctora. Ya. ¿Qué más? Glucosa mayor o igual a 126. Al ladito, ¿qué decía? Glucosa en ayunas, doctora. Ya, pero ¿qué decía? ¿El ayunas cuánto tiempo? 8 horas antes de la prueba. Exacto. No es, digamos, no se debe hacer la glucosa antes de dos, digamos, faltando 2 horas no, con un ayuno de 4 o 6 horas. Es decir, si ustedes se van a irse de juerga, digamos, un domingo se van de juerga hasta las 4 de la mañana y tienen su examen de glucosa al día siguiente a las 8 de la mañana, imposible, va a salir alterado. Y bueno, y recuerden que el alcohol te sube la glucosa, entonces va a salir hasta como diabético. Por eso es que se pide que la glucosa sea con mayor a 8 horas el ayuno. John Paul, John es Jordan, Jordan, Paul, otro criterio, dime. Doctora, buenas noches. Hola. Eh, ya, otro criterio, doctora, sería eh, la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante mayor a 200 miligramos por decilitro cuando el paciente, bueno, ha ingerido, ¿no? Alimentos Ya, ¿qué más? o usando la glucosa cargada a un equivalente de 75 gramos, doctora. No, ya me has confundido. Ya. Otra vez, a ver desde el inicio. Ya, ya. El criterio va que tenemos que tener una glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, no, después de haber ingerido alimentos. Y esto tiene que estar, bueno, esta glucosa vamos a ver que lo vamos a cargar en un continente donde vamos a tener un equivalente de 75 gramos de anhídrido de glucosa disuelta en agua. ¿Qué cosa estarás hablando yo? Esto, Jordan. Sí, Shadir. doctora. Nada, Jordan. ¿Qué cosa estarás hablando? ¿Dónde cosas estás confundiendo? Estás confundiendo dos de los criterios. Ya, Shadir, ya, tú eres prome. Criterio, otro criterio. O Ya, corrige los criterios que ha hecho tu ya, compañera. doctora, paciente con síntomas. A un criterio también con síntomas clásicos de hiperglicemia, con glicemia aislada mayor a 200 miligramos por decilitro. Ya, ¿cuáles son los criterios de hiperglicemia?
Pero ¿cuáles son los síntomas de hiperglicemia, Shadir? Por ejemplo, podrían ser santomas, doctora, en lo que son los ojos. San Tomás. Oye, Shadir, no me hagas renegar. Tener síntomas de ¿Cuáles son los síntomas de hiperglicemia? poliglobulia. Poliglobulia. ¿Cómo la hiperglicemia me produce poliglobulia, Shadir? Ay, Shadir, no, ahora si vas a estudiar para... Doctora, Castiga va a estar Shadir ahora en tu práctica. Ya, Raimi. Raimi, ya, Sí, dime. doctora, Otro criterio de diagnóstico para la diabetes. sería la glicemia mayor de 200 miligramos por decilitro por 2 horas de poscarga de 25 miligramos de glucosa. ¿Solo mayor? Mayor o igual, Ya. ¿Qué más? Está bien ahí. Test de carga de glucosa. ¿Con cuánto de glucosa anhidrida? sí, 25 gramos, ¿Cuánto? 25, No te escucho bien, Raimi. sí, 75, 75, ya, muy bien, 75. ¿Y cuáles son? Ya, ¿esos a las cuántas horas? doctora. A las 2 horas, muy bien, es diferente. Me olvidé a quién le pregunté. No mezclen, ¿ya? No mezclen los conceptos. Es diferente el test del test de tolerancia con una glucosa al azar. Entonces, el otro criterio es una glucosa mayor o igual a 200 miligramos de cilitro a las 2 horas en un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 miligramos de glucosa anhidrida. ¿Ya? Y el último criterio, Anet. Anet, Doctora, ¿no le mencionaron ya mis compañeros en un paciente que tiene síntomas de la hiperglicemia o puede encontrarse en una crisis con la glucosa en plasma mayor o igual a 200 miligramos por decilitro? muy bien. Eso. ¿Cuáles son los síntomas de hiperglicemia, Anet? Doctora, estaba en la poliuria, la polifagia. La última polifagia, ¿no dijiste? Polidipsia. Polidipsia. Ya, esos son los 4 criterios. Es una glucosa, no es el santoma, Shadira, ya fuiste, ya va a estar en tu práctica, va a estar castigado. No es santoma, es poliglobulia, no sé dónde se ha salido el Shadir, o está confundiéndose de clase. Es la polidipsia, poliuria, polifagia. O que este paciente sea diagnosticado con una crisis hiperglicémica, es decir, que sea un coma mixema, perdón, un estado hiperosmolar o puede ser una cetoacidosis. En esos casos esos son los cuatro criterios para hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Alguna duda con eso? Ya Doctorita, nuevamente, ¿la pérdida de peso podría entrar en parte de la determinación sugerente perdón. de hiperglucemia? ¿La pérdida de peso podría ser también? Sí, también le puedo decir, pero más es polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Le dicen las 4 P's, ¿no? También incluye eso. Muy bien, Pablo. ¿Alguna duda? ¿Alguna Doctora, pregunta más? una pregunta. Sí, doctora, buenas noches. Rosa, Para dime. diagnosticarlo con la diabetes, ¿tiene que cumplir sí o sí los 4 criterios o cuántos de estos criterios debe de cumplir? Muy bien, y eso es una buena pregunta, ¿ya? Miren, una glucosa en ayunas, digamos que sea un 126 miligramos de cilitro, que digamos me sale a la primera 126. Tú no vas a decir al paciente tienes diabetes, ¿ya? Porque a veces no ha hecho el ayuno que se esperaba, o, o lo otro, a ver qué ha comido antes. Entonces, cuando es una glucosa en ayunas, generalmente repetimos la glucosa. Y con 2 glucosas en ayunas, sí, nos podría servir el resultado. Otra, la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada me sale 7, pero no tengo una glucosa y no es de un laboratorio que sea certificado, tampoco le voy a decir que tiene diabetes. Y lo otro es que la glucosa en el test de tolerancia tendríamos que hacerle
este test y tendría que salir una glucosa mayor a 200. El único sí que me dice que no puedo repetir la prueba y que me da el diagnóstico certero de que sí o sí es diabetes es cuando hay una glucosa al azar mayor o igual a 200, con síntomas o una crisis hiperglicémica. Es decir, ve un paciente después a las 3 de la tarde, su glucosa está en 300, ahí no hay que no es diabetes, que su glucosa que ha comido, no, eso es diabetes. ¿Por qué? Porque la glucosa en un paciente postprandial, digamos, lo normal diríamos es hasta 200. Entonces, pero si este paciente sale 300 su glucosa, eso no haya duda, eso es diabetes y no se repite. Eso ya ni queriendo vas a sacar un glucosa en ayunitas, no, nada. Tú haces el diagnóstico, les des el tratamiento. Cuando ustedes van a estar en su serum, eso van a tener que hacer. Tienen 300 la glucosa y no van a decir, no, lo vamos a mandar al endocrinólogo. Así les toca hacer a ustedes su serum en camisea, que es por la convención, o, o por les toca ir por Santo Tomás, por Chumbivilcas, ahí sí no van a mandar al endocrino. Ustedes que tienen que hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, el único que no se repite es la glucosa al azar. ¿Alguna pregunta más? No carga mi laptop, chicos. Estoy renegando. Doctora, sí tengo una pregunta. ¿Y Sí. cuándo se define prediabetes? O sea, me refiero a que en los tres ítems anteriores los valores Ajá. tienen que sobrepasar o tienen que llegar hasta cierto punto, digamos, hasta cierto límite. Es muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy día y pongan atención cuando es prediabetes, ¿ya? Antes decían que, bueno, no había este término de prediabetes. Sin embargo, ahora ya no es catalogado como una enfermedad, pero ya está como ese término, con esos términos de prediabetes. Ya que lo vamos a ver ahorita porque mi laptop no carga. Cuando he instalado el Teams, una desgracia se ha hecho mi laptop. No carga mi No micro. carga mi- Doctora, una pregunta. Entonces, la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, la glucemia plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro y la glucemia plasmática 2 horas después del test de tolerancia a la glucosa, no puedo tomarlo como diagnóstico en la primera prueba. Tendría que repetir con el mismo test o con diferente, o podría combinar el test, ¿no? O sea, Ya, digamos una... lo que es el test de tolerancia, ese también es factible, ¿ya? No es que le vas a repetir nuevamente. Si tú vas a ver que tiene una glucosa baja, ¿cuándo pedimos un test de tolerancia? Cuando el paciente tiene una glucosa de 115, 110. Entonces, si esa me sale mayor a 200 a las 2 horas, eso es diabetes. Les comento, aquí en el hospital, bueno, yo trabajo en el hospital regional, lo que me sirve más para hacer el diagnóstico cuando, digamos, yo tengo dudas de 120, 124, ¿sí? Recuerden que la glucosa que toman en ayunas es de ese día a ese momento. Entonces, muchas veces mando a repetir lo que es una glucosa, un test de tolerancia. Entonces, bueno, no se repite tampoco el test de tolerancia si hay una glucosa mayor a 200, ¿ya? Lo que sí tendríamos que repetir es la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Eso sí o sí hay que... Pero mire, esto va a depender también, pues, si un paciente tiene una glicosilada de 11, imposible que voy a repetir, pues, el examen. Ese paciente es un diabético, ¿ya? O si más es el diagnóstico, se repite más en ayunas. Pero el que sí me dice, sí tienes diabetes y que no, ya no hay para retroceder atrás, es la glucosa mayor a 200 al azar. ¿Alguna pregunta más? Ya, chicos, no, nada funciona, no puede ser. Ya, espérense. Vamos a hacer esto. Espérense, 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 espérense. Mientras va cargando mi laptop, que está más lenta. Cuando he instalado el Meet en mi laptop, mi máquina se desconfiguró. Ya, vamos a hablar, vamos a estar hablando hasta que cargue de la diabetes tipo 2. Le voy a mostrar del celular. Eh, espérense. Bueno, la diabetes tipo 2 es
tiene muchas causas. Entre una de ellas es la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo. Espérense. Voy a compartir mi pantalla. Es un factor de riesgo. Voy a escuchar un ratito. Como le expliqué en la primera clase, ¿ven la pantalla, chicos? Sí, doctora. Ayer, escuchan el audio del comercial también, ¿no es cierto? Entonces, la diabetes tipo 2, un rato, un rato. La diabetes tipo 2, como ustedes han visto en las primeras diapositivas, la incidencia y cómo va de acá a unos al 2040 va a incrementar los casos de diabetes. Es una de las enfermedades, no tiene cura, es una enfermedad crónica y produce complicaciones a nivel vascular, microvascular y macrovascular. ¿Ya? Lo que se quiere en los pacientes ahora es, uno, evitar la obesidad, que la obesidad es uno de los factores de riesgo de la diabetes y es el factor de riesgo principal. Lo otro es hacer el diagnóstico temprano, ¿no? Es decir, pacientes obesos con IMC o con sobrepeso, hacer el diagnóstico temprano. Y haciendo el diagnóstico temprano, hacer también lo que es el tratamiento temprano, evitar las complicaciones, eso es lo que se quiere. Hay pacientes que vienen con glucosa de 200, 300, 500, 600, y ya vienen, digamos, con una herida en el pie, o vienen pacientes para diálisis o con catarata, que ya muchas veces esos pacientes, esa enfermedad ya es irreversible, la complicación, ¿no? Un paciente que está para diálisis, imposible que tú puedas, digamos, regresar el riñón, a menos que donen, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan cuál es la fisiopatología. Como ustedes saben, la fisiopatología van a decir, sí, hay daño a este nivel, hay daño a este nivel, y lo otro que podemos dar tratamiento. El tratamiento para diabetes no es complicado, hay un montón de medicamentos, varía mucho el precio, también varía mucho los efectos adversos que podría producir. Cada tipo de paciente va a tener un tipo de medicación, ¿ya? Incluso en cuanto a lo que es la clase social. Entonces, me van a ver este videito que son de 8 minutos, que nos va a resumirnos más o menos cómo actúa la diabetes. Y de acuerdo a esto, si ustedes lo entienden esto, para mí es sencillo para que ustedes entiendan, eh, puedan ver qué medicamento podemos dar. ¿Ya? Entonces van a ver el videito. Espérense, espérense. Un ratito. Un ratito. Ya. Ahora. Ay, no manches. Espérate, espérate. Espérate, Paulita. Tan, 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 tan. Espérate. Ahora. Acá sobre el volumen y apriete ahí en el botoncito del volumen. Veamos, Apriete veamos. abajito el icono de configuración para que le aparezcan todos. Fácil multimedia está abajo. Espérate, 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 espérate. Pero si está todo. Modo silencioso. No está en modo silencioso. Multimedia. Ah, vamos a ver. Ahora. A ver, espérate. Ahorita voy a empezar a hablar. No puede ser. Pau, ahora. Estoy compartiendo el celular. Doctora, si nos comparte el link para que lo vayamos viendo en nuestras computadoras. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver, espérate. Ay, del mal. Deja de compartir. Espérense. Dejar de compartir. Te voy a pasar el link, Pau.